Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy con el maestro Ricardo Medina que nos acompaña en esta serie que es un poco más grande de las normales porque el tema es muy amplio. Estamos hablando de los tabernáculos de Dios. Efectivamente. Nos quedamos todavía en el de Moisés. En el de Moisés. Nos falta todavía. Nos falta todavía mucho porque es un tema enorme. Así es. Y es normal porque finalmente es la representación de Cristo. Efectivamente. Y Cristo es enorme, es infinito. Sí. Y hay tantas cosas que descubrimos, porque finalmente yo veo que el tabernáculo es una manera de enseñarnos quién es Cristo. Efectivamente. Sí, por eso al principio de la serie hablábamos que Jesucristo había hecho referencia a las Escrituras, que las escudriñáramos, porque Sí. ellas hablan de Él. Y el tabernáculo prácticamente es la representación de Jesucristo, es una sombra de lo que veríamos después. Exacto, es tan rico todo lo que hay ahí, hay una riqueza impresionante, una revelación lista para todos nosotros. Todos los que buscan finalmente a Dios van a encontrar en el tabernáculo una revelación tremenda de quién es Cristo, de su obra y de nuestro futuro también. Efectivamente. Y el tabernáculo pues viene a complementar lo que vemos de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Sí. Como decíamos, es el contexto del Nuevo Testamento. Es el anuncio enorme de y si no lo conocemos, pastor, pues estaríamos quedándonos a la mitad del conocimiento de quién es verdaderamente nuestro Salvador. Exacto. Por eso es importante este tema del tabernáculo. Sí, ¿verdad? Ahora, el tabernáculo de Moisés pues es la base para que nosotros podamos comparar o ver las diferencias que existían con los otros tabernáculos, como es el tabernáculo de David y el templo de Salomón. Sí. Entonces, primero tendremos que conocer bien lo que era el tabernáculo de Moisés, que fue el que Dios instruyó a Moisés para construir su lugar de adoración, y después continuar con los otros dos tabernáculos. Exactamente. Y pues si te parece, continuamos con... Pues vamos. Habíamos hablado acerca del tabernáculo de Moisés y habíamos dicho que constaba de 3 partes. Tenía un atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así es. Eso lo analizamos, después mencionamos lo que delimitaba el tabernáculo en el campamento, que era una barrera de cortinas de lino torcido. Exacto. Era una cortina cara, porque todo lo que es para Dios tiene que ser de primera. Exacto. Entonces, porque está representando precisamente la deidad. Esta cortina habíamos dicho que está representando a Jesús como nuestro intercesor delante del Padre. Porque esa cortina estaba delimitando la parte del hombre pecador con Dios. Y el que quedaba en medio, pues era Jesucristo. Exacto. Esa cortina representa a Jesús en esa parte. Después vimos lo que era la primera puerta, que era la entrada al atrio. Esta puerta o esta cortina dijimos que se llamaba el camino. ¿Por qué el camino? Porque Jesucristo mismo lo dijo. Yo soy el camino al Padre. Si no es a través de Jesucristo no podemos llegar al Padre. Entonces esta cortina llevaba ese nombre. Vimos el simbolismo de los 4 colores que utilizaba y esta puerta, también esta primera puerta, está representando nuestra salvación. Exacto. Es el lugar donde tenemos que iniciar para poder mantener o recuperar esa relación que había con Dios. Esa relación perdida debido al pecado. Después continuamos nosotros y dijimos que una vez habiendo traspasado esa puerta, íbamos a encontrar 2 muebles en el atrio. Estos 2 muebles eran muy importantes para la adoración a Dios. Así es. Uno de ellos era el altar de bronce y el otro era la fuente de bronce. Hablamos un poquito hablamos bastante, del altar y de la fuente, porque son dos muebles muy importantes, representativos también de Jesucristo. Así es. Dijimos que el altar de bronce, con los 2 elementos que estaba construido, estaba representando también a Jesús. Claro. La madera de acacia, que representa su humanidad, y el bronce, que nos habla de juicio. Exacto. El juicio que cayó sobre Jesucristo por nuestros pecados, el juicio de Dios. Y hablamos también de la fuente. La fuente decíamos que era
un simbolismo de la palabra. Representa a Jesucristo también porque Jesucristo es la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Es el verbo y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Sí. Y la verdad es la palabra de Dios. Entonces queda representado Jesús ahí. Entonces, después de este mueble, que era la fuente, encontramos otra cortina, una segunda cortina. Así es. Esa cortina, si la primera fue el camino, la segunda, su nombre, es la verdad. Y acabamos de decir que la verdad es Jesucristo. Sí. Esta cortina nos va a dar acceso ahora al lugar santo. Así es. En ese lugar santo, y creo que aquí nos quedamos la última vez, en ese lugar santo vamos a encontrar 3 muebles. Ahora, cambian ya los materiales. Sí. En la parte de afuera era bronce, y ahora en el interior ya del lugar santo va a ser oro. Sí. Porque estamos hablando de la deidad. Sí, estamos hablando del lugar donde habita Dios. Y el oro es representativo de Dios, de la deidad. Esos muebles, tenemos a la derecha una mesa. Esa mesa es llamada la mesa de los panes de la proposición. Sí. En esa mesa, cada 7 días, los sábados, se ponían 12 panes. Y esos 12 panes están representando a las 12 tribus de Israel. Sí. Ahora, ¿qué se hacía con los panes que se sustituían? Esos eran para los sacerdotes. Sí. Ellos los comían. A esos panes también se les llama los panes de la presencia. Exacto. Porque eran comidos en la presencia de Dios. Y solamente los sacerdotes tenían acceso a disfrutar de ese pan. Exacto. Que era ofrecido a Dios. El público no entraba en el lugar santo. No entraban al lugar santo. No. Ahora, yo siempre me he estado preguntando, ¿por qué nosotros, si servimos a Dios, porque eso era lo que hacían los sacerdotes, servían a Dios? Ajá. Si nosotros servimos a Dios, ¿por qué nos quejamos muchas veces de que nos faltan cosas? Porque a los sacerdotes no les faltaba absolutamente nada. Nada. Prueba de ello es que ellos comían de todo lo que era sacrificado a Dios. Y lo que se ofrecía en sacrificio a Dios era de primera. Claro. Los animales tenían que ser lo mejor que tenía la persona que iba a ofrecer el sacrificio. Por supuesto. Los panes pues eran hechos exclusivamente para Dios y lo disfrutaban los sacerdotes. Sí. Hoy estamos en esa posición. Exacto. Servimos a Dios. No podemos quejarnos de que nos haga falta algo. No puede faltar nada. Definitivamente, porque cuando servimos a Dios, todas nuestras necesidades son suplidas por Él. Lo dice la Escritura. Sí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Así es. El que nos añade es Él. Así es. Entonces debemos de tener claro esa parte, ¿no? Si somos siervos o servimos a Dios, todas nuestras necesidades han sido suplidas. Suplidas y con alta calidad. Definitivo, lo mejor. Y además, si lo piensas un poco, cuando estaban comiendo, bueno, vamos a decir, se traen un poquito de la carne de los sacrificios, comen con los panes en una mesa de oro, con utensilios de oro, exactamente. O sea, estamos representando a un Dios poderoso. Claro. Somos servidores de Él. Sí. No nos puede faltar absolutamente nada. Y lo que es interesante también es que todo esto es para honrar a Dios. Así es. Pero al mismo tiempo Dios te invita a su mesa. Nos hace participar de ella. Exacto. Definitivo. No dice, yo como en mi mesa y ustedes ahí en la esquina. No, Él nos incluye. Sí, porque esta mesa de los panes de la proposición también se llama la mesa del rostro, de la cara a cara. Así es. Entonces es con Dios que iban a comer sus panes. De frente a Él, en su presencia. Sí, y era muy chiquita de hecho. Sí, era una mesa pequeña y había más intimidad por lo pequeña de ella, ¿no? Exacto, una periquera ahí con Dios. Y 12 panes que representan a las 12 tribus de Israel. Sí. A la izquierda teníamos otro mueble también muy importante, pastor, que era la lámpara de las 7 luces, o lámpara o menorá que se conoce en hebreo. Esta lámpara estaba representando también a Jesucristo. El vástago, que era el brazo central, representa a Jesucristo. Y los otros 6 están representando a la iglesia, a la congregación. Pero también esta lámpara es representativa de las 7 fiestas levíticas. Ahí están representadas las 7 fiestas del Señor. Claro.
Y otra representación también es los 7 espíritus de Dios, Sí. de los cuales nos habla Isaías 11:2. Exacto. Entonces, Sí. aquí vemos que está representado Jesucristo, pero también están representadas otras cosas en este mueble que estaba dentro del lugar santo. Claro. Ahora, este mueble no nos da la palabra de Dios, las medidas de él. No. Pero tenía el tamaño del sacerdote. Bueno, eran, ¿cuánto? 20 kilos más o menos de oro puro. De oro puro. Y tuvo que ser martillado, Sí. porque no fue fundido para hacer esa lámpara. Sí. O sea, el trabajo es impresionante que se hizo en esa época. Claro. Pero está representando a Jesucristo porque Jesucristo fue clavado o martillado en una cruz. Sí. Entonces, de alguna manera también es representativo de Cristo esta lámpara. Claro. Que estaba en el lugar santo. Al fondo del lugar santo y en medio encontramos otro altar. Ese era un altar de oro, porque estamos hablando del lugar santo. En ese altar de oro se ofrecían los sacerdotes incienso. Sí. Para que hubiera olor grato a Dios. Así es. Ahora, ¿qué representa ese altar y ese incienso? Las oraciones. Las oraciones. Sí. Esas oraciones de las que nos habla Apocalipsis capítulo 5. Claro. Las oraciones de los santos. Sí. Y eso es lo que le agrada a Dios. Sí. Nuestras oraciones. Por eso nuestra vida de oración es importante. Claro. Porque es una manera de agradar a Dios. Sí. De hablar con él, de conversar, pasar tiempo ahí, estar en su presencia. En su presencia, exactamente. Exacto. Porque ¿a qué padre no le gusta que sus hijos platiquen con él, no? A nuestro Padre Celestial le encanta igualito que estemos platicando. Pero muchas veces, debido a nuestras tareas seculares, descuidamos ese tiempo. Sí. Y Dios diario está esperando que tengamos una cita con Él para conversar. Claro. Porque necesitamos conversar con Dios. Es definitivo en nuestra vida la conversación con Dios. Sí, Porque cuando conversamos con Él, podemos preparar la agenda de ese día. Claro. Señor, ¿qué quieres que hagamos, no? Sí. ¿O qué es lo que sigue que tenemos que hacer? Porque ¿qué es lo que tienes preparado para nosotros, efectivamente? Sí. Porque cuando salimos así nada más, pues estamos arriesgándonos a que nada funcione en ese día, ¿verdad? Eso sí, después de ahí vamos a orar. Vamos a orar, pero para corregir, para que Dios corrija las situaciones que no nos fueron favorables, Sí. ¿no? Entonces, representa las oraciones de los santos y vemos que aquí es importante la oración y esa comunión con el Padre, esa comunión con Dios. Sí. Hoy tenemos esa oportunidad de llegar hasta su estrado, sí, claro, para poder comunicarnos con Él. En ese entonces lo hacían los sacerdotes, pero la gente no podía tener acceso a ello. No. Hoy tenemos nosotros abierto no nada más el atrio, todo, el lugar santo todo y hasta el lugar santísimo. Así Gracias es. a Jesucristo, a su sacrificio, ¿no? Sí. Ahora, después de estos 3 muebles, encontramos una tercera puerta. Sí. Es la última. Esta puerta va a dividir el lugar santo del lugar santísimo. Y también tenía un nombre. La vida. La vida. La vida. Y representativa también de Jesús. Jesucristo. Sí, claro. Porque Jesús dijo que Él era el pan de vida, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dentro de este lugar santísimo, que prácticamente es la habitación de Dios, sí, vamos a encontrar 2 muebles más. Es el arca de la alianza y su tapa, sí, que vendría siendo ¿cómo se llama? El propiciatorio. Ese propiciatorio en la parte de arriba tenía 2 querubines que estaban de frente y con sus alas extendidas hacia enfrente de cada uno de ellos. Y allí era donde dice la Escritura que reposaba la presencia de Dios. Así es. Era el lugar a donde entraba Moisés a tener conversaciones con Dios. Sí. Era el lugar más santo. Ahora, ¿qué representa el arca del pacto? Nos habla de juicio, del juicio de Dios. Y el propiciatorio, que es la tapa, en ese lugar que era donde posaba la presencia de Dios, estaba representando la misericordia de Dios. Y fíjate, cuando nosotros juntamos estas dos, la tapa y el arca, si dijimos que el arca era el juicio de Dios y la tapa la misericordia, estamos diciendo que el juicio de Dios estaba cubierto por la misericordia misma de Dios. Así es. Es lo que nos redime a nosotros. Sí, si no, estábamos
perdidos. Exactamente, estábamos perdidos sin esa misericordia de Dios. Desde el principio la tuvo. Sí, a fuerza, si no, ya no teníamos manera de seguir viviendo. Efectivamente. No había manera. Desde el Edén, sí. Desde el Edén, la misericordia de Dios es manifiesta. Sí, claro. Porque a partir del pecado de Adán y Eva, inicia ese plan de redención de Dios, inmediatamente. De inmediato. No tardó en planear ese plan para nosotros. Sí, y para su creación también. Claro. Entonces, con esto estamos viendo por completo ya lo que era el tabernáculo de Moisés. Dentro de esta arca había 3 elementos también importantes, que eran las tablas de la ley, encontramos la vara de Aarón y el maná en un tazón de oro. Ahora, estos 3 también son representativos de Jesucristo. Claro. Las tablas de la ley nos hablan de la palabra de Dios. Y si dijimos que Jesucristo es el verbo, entonces se está representando estas tablas a Jesús. Ahora, la vara de Aarón que reverdeció. Esta vara también está representando la resurrección de Jesucristo. Sí. De eso nos habla. Sí. La resurrección y además frutos. Sí. Porque dio frutos esa resurrección de Jesucristo. Y el tazón nos está hablando de ese maná que fue el alimento que Dios le dio a su pueblo en el desierto. Y Jesucristo dijo que él era el pan vivo que descendió del cielo. Entonces representa también a Jesucristo. Claro. Y vemos entonces ya en este punto que todo el tabernáculo es representativo de Jesús. Sí. Todo tiene que ver. Hicimos un análisis de este primer tabernáculo, no muy a fondo por el tiempo que tenemos, pero definitivamente tiene muchísimo más simbolismos. Pues para saber más pueden venir a Life Christian University y ahí van a tener una clase que es exclusiva del tabernáculo. Sí, son 24 horas de estudio. Son 24 horas de estudio del tabernáculo. Exacto. Y ahí sí nos podremos dar, ahorita nos estamos dando cuenta de algo muy general de lo que representaba el tabernáculo. Nos estaba preparando para lo que vendría después. Sí, exacto. Pero si nos acompañan en las clases Life Christian, pues van a tener 24 horas de conocimiento del tabernáculo de Moisés. Exacto, más todo lo que van a tener que leer, etcétera, acerca de este tabernáculo. Es una manera de profundizar, es una buena oportunidad, es un poquito de publicidad para la universidad que tenemos, pero vale la pena que consideran siempre estudiar más, profundizar temas como este. Claro. Bueno, todos los temas realmente son importantes. Y más cuando es totalmente centrado en Jesucristo. Definitivamente. Ahora, ¿realmente a quién nos debemos? A Él. Sí, claro. Tenemos que conocer bien a nuestro Salvador. Sí. Para podernos enamorar cada vez más de Él. Pero si no lo conocemos, pues nuestra vida va errando ahí por aquí, por allá, etcétera. Además que es nuestro Salvador, es nuestro juez al final. Al final, sí, exactamente, ¿cómo lo queremos ver? Exacto. ¿Como nuestro Salvador o como nuestro juez? Como los dos, porque esta salvación te lleva a su juicio. A su juicio, definitivamente sí, pero sería conveniente que cuando llegáramos a su presencia lo conociéramos bien. Por supuesto. De manera precisa. Sí, no llegar al cielo y decir, ¿dónde está Jesús? No lo reconozco. no lo identifico, ¿no? Que al final fue lo que pasó con el pueblo judío. Ajá. Porque sí, cuando Él vino por primera vez, todo esto se preparó para su primera venida. Sí. Y cuando Él vino no fue reconocido. Claro. Como decíamos, gracias a Dios, porque por ello nosotros pudimos tener esa oportunidad de salvación. Exacto. Ahora, este primer tabernáculo nos va a dar pie para poder hablar ahora sí ya de los otros 2 tabernáculos. Es el tabernáculo de David y el templo de Salomón. Sí, que es importante porque tenemos que bien entender, porque David vamos a ver en la próxima clase, pero David va a cambiar muchas cosas. Definitivamente. Va a ser muy diferente su tabernáculo a este que acabamos de ver. Así es. Y el templo de Salomón también. Y también, ¿no? También entonces, va a ser muy diferente. Qué impresionante, porque Dios nos da oportunidades de evolucionar en la relación. ¿No? Estableció un modelo especial para el desierto y después las cosas se van acomodando, ¿verdad? A una revelación cada vez más importante. Más importante. Sí. Entonces,
Gloria a Dios. Pues yo creo que podemos parar aquí. Nos falta un poquito de tiempo, pero mejor cerramos este primer tabernáculo que ya estuvimos hablando durante 6 programas para darle tiempo ahora a lo que viene, el tabernáculo de David, que es el siguiente, ¿verdad? Entonces nos despedimos de todos ustedes. Suscríbanse al canal para estar enterados de todo lo que estamos haciendo y recuerdan, siempre en victoria.